Buenas noches, hermanos. Y la lectura está en el capítulo 23 de Lucas. Será desde el versículo 26 hasta el... creo que es el término del capítulo. Casi, 46. Dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26:36.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27:29.
Damos gracias al Señor porque nuestro coro ha seguido, ha permanecido bajo cualquier circunstancia ensayando y hoy día nos puede dar esta gratísima sorpresa, la sorpresa de escuchar estos himnos tan profundos, con un mensaje tan cierto, tan claro. Realmente ya no queda mensaje por delante porque el mensaje está demasiado claro en lo que se ha cantado. Gracias al Señor, que el Señor bendiga a cada uno de los participantes y continúen adelante. Recuerde que el domingo tenemos el gran domingo de resurrección. Así que ahí yo sé que nos tienen reservados algunos himnos para el domingo especialmente. Queridos hermanos, hay tantos pasajes. El que se leyó hoy día es un pasaje del cual se ha hablado antes, se ha predicado, hemos reflexionado, pero su riqueza es muy grande, muy grande. Un día viernes, hace 2000 años atrás, más o menos, 3 hombres procesados por la justicia son llevados por guardas romanos hasta el monte de la Calavera para aplicar la pena de muerte. El fin era que fueran crucificados. 3 hombres que habían vivido bajo el sol de Israel, parecidos quizás ante los ojos de un observador extranjero. Estos 3 varones iban a ser ejecutados por medio de la larga y tormentosa crucifixión. Un crucificado duraba entre 4 a 6 días colgado antes de morir. Sin embargo, y me conmueve esa escena porque aquí terminan los parecidos. Pues en realidad estaban a punto de vivir experiencias tremendamente distintas e inimaginables aquel día. Sus cuerpos dentro de poco colgarían sobre 3 cruces. No obstante, ellos habrían partido o iban a partir a lugares muy diferentes, con futuros también muy distintos. Y de alguna manera en estas 3 personas está representado todos los seres humanos del planeta. Recordemos que también al ser crucificado el Señor junto a 2 criminales, uno a su derecha y uno a la izquierda, se estaba cumpliendo una profecía que encontramos en Isaías 53:12 y Marcos nos recuerda específicamente que sí, se hace alusión a esa profecía, en Marcos 15:28 lo dice. Veamos a cada uno de estos personajes, a estos varones que eran llevados por esa guardia romana. Uno de ellos, un ladrón procesado y condenado a muerte, se suma a los principales sacerdotes, a pesar de que estaba condenado a muerte por sus crímenes, se suma a los escribas, se suma a los fariseos, se suma a los ancianos, la multitud e incluso a su propio compañero que también estaba en la misma suerte, para insultar al rabí nazareno llamado Jesús, ese Jesús de Nazaret. En Lucas 23:39 específicamente dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando se trata, es interesante, todo el proceder, digamos, de la élite judaica y romana, habían procesado, eran enemigos públicos. Pero fíjense qué interesante, cuando se trata de atacar a Jesús, se unen, así que, sí, me están matando, pero a ese Jesús lo odio más que a los romanos que me están a punto de crucificar. Más o menos esa es la idea que hay aquí. Uno de los 3 varones que fueron crucificados era definitivamente más odiado que todos los otros. El más inocente, el que no tenía culpa, el que estaba siendo juzgado y más que juzgado, ahora ejecutado con saña, era el más inocente de todos. ¿Cómo funciona la justicia humana, no? ¿Cómo funciona la justicia humana? Y así piden justicia. Y Dios, qué injusto eres, mira lo que pasa en el mundo, mira lo que...
¿Y qué hicieron cuando tuvieron a ese Jesús en sus manos? Bueno, este ladrón insolente hasta la muerte fue, sin embargo, uno de los hombres por quien vino Jesús y por quien estaba muriendo en la cruz. Un hombre que ya lo había perdido todo, pero que podía ganar muchísimo más de todo lo que había perdido y ganar una herencia eterna junto a aquel que estaba muriendo a su lado. Pero al igual que muchos hoy, despreció la salvación que se le ofrecía en ese momento. Pero qué momento más incómodo. ¿A quién se le ocurre hablar de salvación en una situación tan atroz? A punto de ser clavado a una cruz, a punto de ser una cosa terrible. Sin embargo, el Señor no te pide permiso cuánto quieres salvarte. Y normalmente la salvación, y ese testimonio de multitud de cristianos, se ha dado, se ha producido cuando la persona ha estado en los momentos más complejos y difíciles de su vida. Cuidado con esa eutanasia o ese suicidio asistido, porque es muy peligroso. Atenta justamente muchas veces contra la última oportunidad que tiene la persona de ser salva. ¿Cuántas veces nos hemos referido a este ladrón como infame? Añadía a los dolores del Señor más dolores todavía. Pero no nos damos cuenta, y por eso es que me fascina este pasaje, no nos damos cuenta que ese hombre es representativo de toda la raza humana caída y no arrepentida. Decimos, hay muchas religiones, hay muchos tipos de personas, hay muchas maneras de diferenciar a los seres humanos. Pero cuidado, quizás aquí tenemos la expresión más pequeña o más sencilla por la que podemos llegar a clasificar espiritualmente a todos los seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre este hombre y los habitantes del planeta del siglo XXI? ¿Qué diferencia hay entre este condenado y una buena persona de hoy? Obviamente podría decir que una buena persona no es un delincuente, no es un ladrón. Esto es evidente, pero esto es a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres. Pero en su calidad de criatura humana, ante los ojos de Dios hay una gran diferencia. Él ve las cosas muy distintas a como las vemos nosotros. Por alguna razón llegó un momento en que tuvo que haber un diluvio, porque todo el planeta veía las cosas de una manera y no quería verla a la manera de Dios. Y el ser humano estaba bien, porque estaba conforme a la norma, y la norma es lo que es normal para una determinada sociedad, pero nadie se preguntó qué es lo normal para Dios. Y Dios vio que todo era anormal a grado tanto que envió un diluvio, matando a toda la raza humana, indicando que estaba completamente equivocada toda la raza humana. Hermanos queridos, esta es una situación que se da bastante seguido en el mundo espiritual, especialmente cuando los cristianos tienen que enfrentar al mundo. Parece que el cristiano es el único que está mal, pero si abrimos las Escrituras y estás sujeto a ellas, verás que quizás eres el único que está bien. Por eso, decía que parecido hay entre este hombre y un habitante de nuestro tiempo del planeta Tierra. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia su naturaleza, la naturaleza de todo hijo de Adán, que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador? Este hombre al que estamos haciendo alusión estaba totalmente perdido, separado de Dios. Pero esto es exactamente lo mismo que todo ser humano, por más honrado, por más bueno, por más ejemplar que sea, pero sin Cristo en su vida. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, 9 al 18, da una descripción tremenda del ser humano. Considérese bueno o considérese malo a la vista del mundo, pero esta es la vista de Dios respecto al ser humano que aún no ha arreglado sus cuentas con él. Dice en Romanos 3:9, ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien entiende, mira cómo describe luego al ser humano sin Dios. No hay quien busque a Dios por naturaleza. El ser humano busca otras cosas. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero si es un tremendo científico, pero si es un tremendo profesional, pero si es un tremendo... no, ante los ojos de Dios eres un inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pues se hacen tantas cosas buenas, se entrega millones o billones de dólares para causas que ayudan al ser humano que está en problemas en la tierra. Pero eso no significa nada respecto a tu alma, a tu espíritu. No hay quien haga lo bueno, así nos ve el Señor. No hay ni siquiera, y vuelve a decir, uno. Es decir, por mejores obras sociales que tú puedas hacer ante los ojos del Señor, no eres bueno, ni siquiera hay uno. Sepulcro abierto a su garganta, mira la visión. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, etcétera, etcétera. Es una postura bastante fuerte, pero es la visión de Dios y nosotros queremos tener y ser. Siempre decimos, no, yo quiero la verdad, yo busco la verdad. Y cuando la Biblia nos muestra la verdad, decimos, pero que. Oye, no. Si quieres saber la verdad, abre las Escrituras y vas a ver que la verdad a veces no es tan bonita como la imaginamos, porque los seres humanos nos consideramos muy buenitos, pero Dios no nos considera buenos. Bueno, aquí hay muchas lecciones. Una lección que no debemos dejar pasar aquí y está relacionada con la naturaleza humana, la cual no se doblega ni aún ante la muerte. Este hombre estaba a punto de sufrir, experimentar la peor de las muertes que podía concebir el Imperio Romano en esos momentos, y no hay cambio, no hay cambios. He sabido que es totalmente falsa esa pretensión de vivir, por ejemplo, vivir la vida conforme a cómo la naturaleza me lo pide. Eso es humanismo. Y aprovecho de decir, y eso también es satanismo. El satanismo es eminentemente un sistema humanista de vida en que el ser humano tiene derecho a exigir, pedir y darse todos los placeres que quiera. Ahora, la frase típica que la he escuchado muchas veces, la has escuchado tú, y si no la has escuchado te aseguro que alguien la está pensando cerca. Mira, yo soy joven, quiero vivir la vida, no, esta vida aburrida de la religión, siempre asocian la religión en vez de hablar de la vida en Cristo, la vida espiritual, pero no, la religión, cuando sea viejo, ya en ese momento me voy a arrepentir. Tiempo habrá para que esté allí en mi lecho quizás sufriendo, y entonces voy a pensar, voy a clamar y me voy a arrepentir y me voy a convertir finalmente, que es lo que tú estás pretendiendo que yo haga. ¡Ay! ¡Qué falso es esto! En primer lugar, no sabes si podrás presentir el momento de tu muerte. A veces es demasiado rápida y llega en la juventud, en el momento menos esperado. No esperes ser viejo, ni esperes sentirte enfermo. Me intenté a escribir una anécdota de mi vida personal. Durante mi adolescencia y juventud tuve un vecino al quien aprecié muchísimo, se llamaba Cristian, con quien tuve muy buenas relaciones, era una excelente persona. Cristian, fue una de las mejores personas realmente que he conocido. Simpático, empático, de buen hablar, de muy alta ética, Boy Scout, etc. Además de ser un verdadero genio, era muy brillante, muy brillante. Él quedó de inmediato en la universidad estudiando medicina, se tituló y fue un excelente médico, muy querido por el ambiente. Y un día, siendo aún muy joven, hace varios años atrás, en una celebración rodeado de otros médicos, en una cena, todo terminó, cayó muerto. ¡Pum! A pesar de tener la mejor ayuda disponible que pudiera imaginar, morir entre puros médicos. Tenía un futuro brillante, ya había hecho muchas cosas.
Creo que un hijo de él ahora fue médico también, de apellido Guiti. Por eso digo que el llamado del Señor puede ser en el momento menos imaginado y no es lo más loco que puede haber, esperar. Pero si soy joven, pero si tengo salud, por favor. Esta es una anécdota de mi vida. He tenido otras iguales, otras parecidas y más dramáticas con gente más joven todavía que ha fallecido. Porque esperar es una locura. Esperar es una locura. En segundo lugar, no puede ser genuino un arrepentimiento planificado. Mira, después de que pase esto y esto y haga esto y esto otro, me voy a arrepentir. No, no tiene valor. Por último, tercero, es sabido el hecho de que la persona, y eso lo vemos en este ladrón de la cruz, este ladrón que fue soberbio hasta el final, este ladrón que no cambió y se sumó a los gritos en contra de nuestro Señor Jesucristo, es que la personalidad no cambia en el momento de la muerte. Eso se sabe. Es decir, si una persona ha sido un cínico toda la vida y se ha visto en escritores, en personas, bueno, especialmente escritores, antes de morir sigue siendo cínico. Y si puede, lo último que va a decir es una palabra o una frase cínica. Salvo que le asedian terrores. Y ya a veces hay cambios. Pero lo normal es que la persona mantenga su personalidad y sus características hasta el día de su muerte. Así como ha vivido, morirá. Si ha sido una persona rabiosa, morirá con rabia. Si es de naturaleza violenta, morirá violento. No pensemos que la cercanía de la muerte dará la oportunidad, porque esta es una trampa tremenda y en la que han caído demasiadas personas ya, demasiadas personas. Incluso lo hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis, y cuando los grandes juicios sobrevienen a la humanidad, descubrimos que la gran mayoría, a sabiendas de lo que ocurre, habiéndose eliminado el ateísmo totalmente, porque todos ven a Dios, ven el trono, saben que son los juicios, y no quieren arrepentirse, no quieren arrepentirse. No confíes en tu corazón que se va a arrepentir a última hora. ¿Qué lección más grande nos deja este ladrón sin darse cuenta? Pero este tremendo asesino, porque para que Roma tenía muchos castigos. Para que alguien llegara a la cruz tenía que ser lo más malo de entre lo malo. O sea, este personaje realmente era malo. Lo más probable es que haya matado a un par de personas. Bueno, este personaje es un tipo. Es un tipo realmente, es un hecho histórico, por supuesto, el que está relatando Lucas, el que están relatando los evangelios, son hechos históricos, pero al mismo tiempo tenemos ahí tipos. Es un tipo de todos aquellos que pasarán su vida en el infierno, y más aún, habiendo tenido tanta oportunidad. Dice que un ladrón estaba a su derecha, uno a la izquierda. Es bien interesante el cuadro que nos presentan las Escrituras, porque los dos tenían las mismas posibilidades, escuchaban al Señor de la misma forma, con la misma intensidad, escuchaban sus palabras, las famosas 7 frases que nuestro Señor dijo en la cruz de Calvario, las escucharon los dos. Quiero ahora considerar al otro delincuente que murió cerquita del Señor. También se trata de un ladrón procesado, condenado a muerte, que se sumó a los principales sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, la multitud en general, para insultar a Jesús. Estaba en la misma que el otro. Realmente un hombre que nada aventajaba en lo moral y espiritual a su compañero de aflicciones. En nada. También tenemos aquí a un hombre por quien estaba muriendo el Señor Jesús. Si el Señor Jesús murió por toda la humanidad, inclusive esos dos personajes que estaban a sus lados, derecha e izquierda. Pero, amados hermanos, y esto es lo que me llama la atención profundamente, y hace que quiera mucha esta porción. Sucede que algo muy raro pasa aquí. Algo muy raro pasa de pronto, que los transforma a estos dos delincuentes en personas muy diferentes entre sí. Tenemos ese insultar, los ladrones insultaban, los ancianos, los sabios, entre comillas, de Israel insultaban al Mesías.
qué sabiduría, por favor. La sabiduría de los hombres, como Pablo la menciona, es locura realmente. Pero de repente, no son los sacerdotes, no son los escribas, no son los publicanos, no son los... ni nadie perteneciente a ninguna de las sectas judaicas las que calla, sino que calla esta persona, se queda callado, este malhechor. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Las cosas no terminan ahí, hay más sorpresas. No solo se queda callado, sino que en Lucas 23:40, este malhechor vuelve a hablar, y cuando vuelve a hablar, nos quedamos nosotros con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? Respondiendo él, el otro, le reprendió, ahora empezó a reprender al otro ladrón, al otro. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Imagínense, estaban colgando allí. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¡Qué cambio! Dime si no emociona esto. A mí me emociona hasta lo muy profundo. Uno de ellos de repente hace algo increíble, acepta su culpa para empezar. Y considera incluso más, va más lejos, encuentra justa su pena, estoy recibiendo lo que merezco. Esto indica que hay cambios profundísimos en este hombre, pero profundos. Está lleno de temor santo. No sé, incluso reta a su compañero, pero ¿cómo te atreves a hablar así? Ni aun tú temes a Dios, le dice. Se está dando cuenta, se ha dado cuenta, ha sido iluminado. Reconoce en Cristo al Mesías. Y esto me hace pensar en lo que un día el Señor le dijo a Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación sobrenatural. ¿Qué está pasando con este hombre que hasta hace unos instantes en nada se diferenciaba al otro delincuente? Hermanos, esto va mucho más allá de lo que puedan explicar los especialistas de la conducta humana, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, terapeutas, etc. No, ellos no tienen explicaciones para esto. Esto, lo que estamos viendo aquí, es un milagro. Esto se llama milagro. Esto es una transformación radical de la conducta en un instante. Esto se llama conversión, esto se llama regeneración. En el peor momento de su vida, pero quizás el mejor. En ninguna otra circunstancia este hombre se hubiese arrepentido, hubiera cambiado. Las pocas palabras dichas por Jesús en la cruz estaban trabajando en su corazón y el Espíritu Santo lo estaba convenciendo de sus pecados al punto de decir, sí, merezco lo que estoy viviendo. Había arrepentimiento, elemento fundamental para que haya salvación. Arrepentimiento. El Señor había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos claramente que fue una de las tantas frases que él alcanzó a escuchar y después obviamente siguió escuchando otras. Pero él no solo quedó reconociendo su pecado, y eso es lo maravilloso y cómo este episodio es aún más lindo, más hermoso, más profundo, sino que después de su confesión se dirige a Jesús, es su primera oración. Porque orar es hablar con Dios y él se dirige a Dios. Y reconociéndole plenamente como el Mesías, lo que no hacían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, reconociendo plenamente a Jesús como el Mesías, sabiendo que la muerte no lo iba a detener ahí, sino que el plan de Dios iba a seguir. Miran todas las cosas que él supo. Sabía que él volvería, reconociendo la doctrina de la resurrección de Cristo, reconociendo la autoridad de Cristo, reconociendo las Escrituras, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oye, esta declaración no es tan sencilla, está implicando muchas cosas, mucho conocimiento, mucha aceptación. Y está, como decía, su primera, quizás única oración que hizo en tierra. Muchas cosas no dijo, pero Cristo que escudriña los corazones y aún en ese momento
supo que ese corazón estaba siendo entregado a él. Y Jesús lo recibió. ¡Qué maravilla! De esta manera ese hombre hizo suya la salvación que el Señor estaba adquiriendo para él allí en la cruz del Calvario. Decíamos antes que es notorio cómo la naturaleza humana no se doblega ni aún ante la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el ladrón que cambió su actitud? Definitivamente la conversión es una acción sobrenatural. Por ello dice Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese hombre la escuchó al final, en ese instante increíble, horrendo, atroz. Un momento tan terrible que ni los niños seguramente miraban esas cosas, no los dejaban los padres. El hoy de ese hombre fue en ese momento terrible. No esperemos estar en momentos terribles para encontrarnos con el Señor. Este hombre es un representante también de todos aquellos que han hecho suya la muerte de Cristo, reconociendo su pecado. Cada uno de estos delincuentes, cada uno de estos proscritos, cada uno de estos condenados a muerte por el imperio y seguramente por todos los judíos también, por el Sanedrín, etc. Todos estos personajes, estos dos personajes representan a toda la raza humana. Por eso decía al principio que aquí tenemos la explicación más sencilla, menos compleja, en la que podemos dividir a todos los seres humanos. Podemos dividirlos partiendo de Génesis, en los que tienen la religión de Caín y los que tienen la religión de Abel. Todos los seres humanos se han identificado con Caín o con Abel. Pero aquí también tenemos una manera de dividirlos muy interesante. Todos aquellos que se identifican o de alguna manera han hecho lo mismo que hizo el ladrón que desechó su gran oportunidad, y todos aquellos que aprovecharon su oportunidad reconociendo en Cristo al Salvador de sus vidas. ¿Resucitará este hombre algún día? Pues sí, la Biblia nos enseña que todos los salvos resucitarán el día en que Cristo vuelva por su iglesia. Todos los salvos bajo la dispensación de la iglesia. ¿Y el otro va a resucitar? Claro que también va a resucitar, pero para presentarse ante el juicio del gran trono blanco, como lo explica Apocalipsis, que es un juicio en el que no me gustaría estar porque es sola y exclusivamente para aquellos que van a ir al infierno. Hermanos queridos, solo hay dos tipos de personas: las que se identifican con el delincuente arrepentido y las que se identifican con el delincuente que murió reconociendo, totalmente arrepentido, sus pecados y reconociendo en Cristo a su Salvador. Pero son delincuentes merecedores de la pena capital, dirá alguien. A lo que se puede responder fácilmente: ¿y qué es ante los ojos de Dios cada persona que no ha arreglado sus cuentas con Dios? Un condenado a muerte. Sí, el cuadro es muy claro. El cuadro es muy claro. Por eso decimos que Cristo murió en lugar nuestro. Cristo no murió por sus culpas, sino por las de aquellos como yo y tú, hijos de Adán. Definitivamente hay un tercer personaje allí en la cruz, y lo hemos mencionado varias veces indirectamente. El tercer hombre, por supuesto, que aquel día fue colgado y estaba entre los dos malhechores, era impecable, era santo, era justo. Es la única persona de la que se puede decir fue impecable, porque no pecó. Es el único perfecto entre los hombres. Como dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué culpa tiene un cordero, no? Esa es la idea, la pureza. Recibió el castigo más despiadado. Pues hay porciones que son impactantes y que van más allá de lo que solemos leer o solemos mencionar o suelen mostrar. Incluso las películas que hablan con mucha
intensidad y realismo, se supone. Pero se nos olvidan algunas porciones, como Isaías 52:14, refiriéndose a Cristo, dice: «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». Destrozaron el rostro de Cristo, hermano querido. Fue horrible. El que no tenía culpa. Contra él todo. Mas dice Isaías 53:5, ¿qué es lo que realmente estaba haciendo Cristo allí en la cruz? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El primer resultado, incluso momentos antes de que esa llaga se produjera, fue este ladrón arrepentido. El Hijo de Dios, humillándose hasta dar su vida por nosotros, transformado en siervo, como dice Filipenses 2, siervo que sirvió a la raza humana hasta el extremo de ser ofrecido en la cruz como un delincuente, azotado, maltratado, deformado, literalmente, como dice Isaías. Ya no parecía ser humano, como lo dejaron a nuestro Señor. Bueno, ¿a dónde partió él después de que su cuerpo quedó colgado, pero él ya no estaba en ese cuerpo? Dice la Escritura que fue al Hades a llevar cautiva la cautividad. Es muy interesante. Y bueno, finalmente hablar a personas allá abajo, hacer muchas cosas. Realmente trabajó harto el Señor esos días. No descansó realmente. Su cuerpo descansó, podríamos decir, pero él estuvo trabajando muchísimo eso. Con él, la pregunta que nos hemos hecho con los otros dos individuos, ¿resucitará algún día? Esta pregunta no tiene sentido porque ya resucitó. Y lo hizo como primicia. Él es el aval de toda resurrección. Colosenses 1:18 dice: primogénito entre los muertos, el primogénito, el primero y el más importante entre los muertos, indicando que vienen muchos otros, es decir, todos aquellos que le recibieron como su Salvador, que reconocieron en él al que murió por ellos. El ladrón arrepentido resucitará un día porque Cristo lo hizo. Y si tú mueres hoy con Cristo, resucitarás ese mismo día. Concluyendo ya nuestro pensamiento, nuestra reflexión de este Jueves Santo, lo increíble del caso es que cada ladrón estaba pagando su deuda con la sociedad. Y mira qué interesante. Y Cristo estaba pagando la deuda de los dos ante Dios. No te digo que es muy interesante esta situación, por eso que da para predicar y meditar y reflexionar en muchas oportunidades sobre lo mismo, porque hay mucha riqueza aquí. Cristo estaba pagando la deuda de los dos ante Dios, así como pagó la tuya y pagó la mía ante Dios, sin haber Él cometido falta. Muchas veces he usado la imagen de los cheques. Me ha pasado alguna vez que alguien te hace un cheque por alguna situación especial y pasan los días y no lo cobras y después ya ni siquiera tienes contacto con la persona y dice: era tan chiquitito el cheque, lo voy a dejar así. Bueno, con el Señor pagó un cheque, por así decirlo, en nuestro lenguaje que ya está quedando obsoleto, ¿no es cierto? Ya los cheques casi no se usan, pero todavía sabemos todo lo que es un cheque. Y ahí hay una cifra enorme que dice: el Señor dejó un cheque para nosotros, con nuestro nombre incluso, y dice: vale por todos los pecados que ha cometido. Vale por su salvación. Y el tema es que los cheques están, y ese Señor lo tiene a disposición de todos, pero
Cuando se trata de cosas menores, si nos dicen que en el Banco Estado han depositado algo, vamos a ver rápidamente si hay algo en el Banco Estado. Con la famosa cuenta única, ¿no es cierto? Una cuenta en la que se devuelven cosas, etc. Sin embargo, con este cheque, este pago maravilloso que implica la vida eterna, implica la salvación del infierno, implica la entrada al cielo por la eternidad, es la única cuenta que nos revisamos. Y el cheque lo guardamos. Y dura ¿hasta cuándo? Dura hasta que se termina nuestra vida. Dura hasta que el Señor diga, se terminó, voy a cerrar la puerta, voy a buscar mi iglesia. Hasta ahí llega. Hay límites para cobrar ese cheque, hermanos queridos. O amigos queridos especialmente, porque los hermanos se supone que lo cobraron, ¿no? La diferencia es que la cancelación de la deuda de uno de los ladrones se hizo efectiva. Esa es la diferencia final entre los dos. Y la deuda del otro ladrón nunca se hizo efectiva porque no hubo arrepentimiento ni acudió al Señor. Difícil, después ya no ocurrió. El Señor nos relata que hasta todo lo que sucedió después, hasta la muerte de nuestro Señor, y después sabemos que a los ladrones les quedaron las piernas para acelerar su muerte y sacarlos ese día. Preguntas que son válidas. ¿Cuándo resucitarás tú? Cuando resucite todos aquellos que han reconocido en Cristo a su Salvador. ¿O resucitarás para presentarte ante el juez del gran trono blanco? Eso es malo. Porque si resucitas ahí es porque ya no tienes posibilidad de salvación. Así lo dice Apocalipsis. ¿Resucitarás el día en que el Señor venga por su iglesia? Amados hermanos, Cristo garantiza la resurrección, y lo vuelvo a decir, lo dijimos antes, por su propia resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho, dice en 1 Corintios 15. En Colosenses 1:18, primogénito de entre los muertos. Él es el primero, pero hay muchas otras. ¿Vas a ser parte de esas otras resurrecciones? Es momento de meditar profundo. ¿Con cuál de los dos ladrones me identifico? No como el mundo justifica, porque desde el punto de vista mundano, claro, todos nos identificamos, no nos identificamos con ninguno de los dos, para empezar. No, pues yo no soy ladrón, para empezar. Pero el Señor dice, cuidado, por dentro yo no te veo así como te ve el mundo, yo veo todo lo sucio que hay en ti. Vuelvo a hacer la pregunta. Espiritualmente hablando, ¿con cuál de los dos ladrones nos identificamos? Esa es una pregunta básica, fundamental. Quiera el Señor que nos identifiquemos con el ladrón arrepentido, el ladrón que clamó al Señor, porque ese fue premiado por el mismo Señor. Y el mismo Señor, eso es lo interesante, porque alguien podría decir, no, que la persona a lo mejor se está burlando del Señor. No se está burlando porque el Señor lo recibió. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Todavía hay oportunidad. No la desaproveches. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido una vez más meditar en este episodio que quizás es muy conocido, pero encierra tantas verdades, Señor, encierra tantas lecciones. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir sacándolas, a seguir extrayéndolas, a seguir nutriéndonos, Señor, con esas lecciones profundas. Padre Celestial, yo te ruego, porque realmente al final no son las palabras de un pastor, no son las palabras de nadie, Señor, las que convierten o trabajan el corazón, sino, Señor, tal como lo vemos en este ladrón, Señor, que se convirtió en la cruz, así, Señor, eres tú el que tiene que tocar el corazón. Te imploramos de todo corazón, con todo nuestro ser, que ilumines, Padre Celestial, a los que todavía no entienden bien su situación ante ti. Ilumine, Señor, para que el arrepentimiento fluya en forma espontánea, Señor, y digas, realmente soy un pecador, estoy en falta. Y realmente merezco lo que tengo por delante, pero gracias, Señor, porque tú viniste a detenerme para que no llegue más adelante. Padre Celestial,
manifiéstate por favor en cada uno de los presentes y ayúdanos a retransmitir este mensaje tuyo, Señor, de salvación, porque aún es tiempo, pero no sabemos cuánto más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.